cómo estaba sus... Era el patio donde estaba el tabernáculo de reunión, el centro portátil de adoración que Dios diseñó e hizo y puso en manos de Moisés esa obra, ese tabernáculo maravilloso en medio del desierto, tan maravilloso, tan costoso también, porque estamos viendo paso a paso cómo estaba decorado. Vimos cómo estaba decorado ese atrio, ese patio con tela muy fina, de lino fino, y dice la palabra que había a su alrededor 20 columnas, también representando a la iglesia que somos nosotros. El lino fino vimos también la semana pasada cómo representa también a la iglesia de hoy, cómo Dios ya antiguamente nos hablaba de todo lo que iba a hacer, de todo su plan redentor, porque el tabernáculo de reunión nos revela el plan redentor que Dios llevó a cabo con la obra de redención de su Hijo Jesucristo, de redimir a la humanidad. Ya desde entonces Dios tenía en planes salvarnos, regalarnos la salvación por gracia, y ya todo estaba escrito. Dios tenía su plan paso a paso. Lo que pasa que muchas veces nosotros como hijas de Dios o hijos de Dios no nos damos a la tarea de indagar paso a paso cómo Dios desde el principio, Él ha pensado en nosotros, en la iglesia de hoy. Él siempre ha pensado en la iglesia verdadera. Él nunca nos ha dejado a un lado. En todos los planes de Dios estamos nosotros. Podemos vernos ahí alrededor de ese tabernáculo representando a la iglesia. Las columnas representan la iglesia. Recordemos que Pablo ahí en su primera carta, capítulo 3, verso 15, él dice que nosotros, que la iglesia, somos columna y baluarte del Dios vivo. Eso es lo que nosotros representamos a la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Pero vamos a repetir otra vez, hermanos, la palabra que está aquí en Éxodo 27, verso del 1 al 19, donde vamos a ver ahora cómo ahí en el atrio, en el patio, recordemos que estaba la puerta principal. La puerta principal simboliza a Jesucristo, porque Jesucristo es la puerta. Él mismo lo dijo: yo soy la puerta. Ahí en Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9, él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Pero esa puerta ahí en el atrio, vamos a ver en el patio, vamos a ver que tenía una cortina también, y esa cortina, dice aquí la escritura, que era de azul púrpura. ¿Quién era el que usaba en aquel entonces el púrpura? Pues nada más los ricos y la realeza, los reyes, eran los que usaban ese color púrpura, esas telas preciosas, costosas. Entonces esa puerta tenía ese color púrpura. ¿Por qué? Porque estaba representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. Y vamos a ver cómo cuando Él muere, los soldados romanos también le ponen esa túnica, esa capa de púrpura. Ya desde entonces, desde la antigüedad, Dios nos revelaba cómo iba a vestir como rey
en sus últimos momentos de vida, nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero antes de pasar a la palabra, vamos a orar con el Salmo 91, una parte pequeña del Salmo 91, y entonces pasamos a la palabra. Dice así el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré segura. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu diestra caerán 1000 a tu derecha y 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, también yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor nos ha mostrado a todos nosotros la salvación y la sigue mostrando, porque hoy es el tiempo. El Señor llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos días antes de su venida. Así que ahorita pasamos ya a la palabra. Y dice así: estamos viendo el atrio del tabernáculo. Recuerde, era el patio del tabernáculo. Estaba ahí en el patio el altar del holocausto, recuerda. Y cuando ya en tiempos de Jesús, en el gran templo que hizo Salomón, el atrio era ahí donde estaban, la Biblia nos enseña ahí en Mateo capítulo 21 y en Marcos capítulo 11-15, que en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, cuando ya estaba ahí el gran templo de Salomón en Jerusalén, cuando se hacían ahí los sacrificios, pues en aquel tiempo pues estaba ese atrio invadido, pero Jesús lo purifica, y hasta el día de hoy pues nosotros representamos al templo del Señor Jesucristo. Y dice así: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Es lo que vimos la semana pasada, lo cual el lino torcido representa a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba cercado alrededor con esas cortinas, y había las 20 columnas alrededor que también representan a la iglesia. Entonces dice: de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Ve, porque ese tabernáculo era impresionante, era maravilloso, era costoso, porque casi todo era de oro, de plata y de telas preciosas. Dice: de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina. Le decía hace un momento que la puerta del atrio representaba a Jesús, pero ahí estaba esa cortina.
Esa cortina dice aquí de 20 codos de azul púrpura. Le decía que el púrpura solamente lo usaban en aquel tiempo los ricos y los reyes. Entonces, si la puerta simbolizaba a Jesús, pues la puerta estaba revestida de ese color púrpura, así como revistieron a nuestro amado Salvador Jesucristo con aquel manto púrpura los soldados romanos, y ahí no le pusieron una corona de espinas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un rey, es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces dice de púrpura y carmesí. ¿Qué es lo que representaba el color carmesí? Pues el color carmesí era un rojo chillante, es un rojo vivo, un rojo brillante. Pues el color carmesí representa el pecado del pueblo que Jesús iba a llevar sobre sus espaldas. Y dice, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Dice, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Esto es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, hermanos, vamos a ver hoy que esa puerta que simbolizaba a Jesús y que estaba revestida con esa cortina color púrpura y carmesí. Dice que el púrpura era azul y el carmesí. Entonces, la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 27, verso 15 al 31, nos enseña que los soldados y todos los que acompañaban a Jesús en aquel tiempo, cuando lo sentenciaron a muerte, dice ahí que le quitaron sus ropas a Jesús y le pusieron un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza aquella corona de espinas tejida y una caña en su mano derecha. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Rey de reyes, nuestro Señor de señores, al cual estamos esperando, porque Él prometió volver y volverá. Él no se olvida de su promesa, Él lo hará, Él volverá por su pueblo. Y Marcos capítulo 15, versos 16 y 17 dice así, que lo mismo. Él confirma lo que Mateo está diciendo, que cuando Jesús fue sentenciado a muerte, fue llevado al atrio. No dice si fue al atrio del templo o al atrio del gran palacio de Pilato, porque dice del pretorio. Entonces ahí fue llevado Jesús y toda aquella compañía, aquellas personas que lo acompañaban cuando Jesús fue sentenciado. Y dice la palabra ahí en Marcos capítulo 15, dice que vistieron a Jesús de púrpura, así como estaba la cortina que estaba en la puerta de aquel atrio del tabernáculo. Entonces todo esto nos revela que nuestro Dios dejó todo escrito, todo preparado para que usted y yo sepamos que estamos en sus planes redentores. Desde que Él nos creó, desde que Él nos hizo, Él siempre ha pensado en nosotros, nunca hemos estado fuera. Antes estábamos fuera porque no éramos pueblo escogido, pero hoy somos un pueblo adoptado, somos un pueblo llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable, para anunciar las virtudes de Jesucristo. Entonces somos también nosotros un pueblo privilegiado por Dios, un pueblo amado por Dios y un pueblo salvado por Dios. Entonces dice la palabra que vistieron también a Jesús de púrpura, así como estaba la cortina
de esa puerta principal del atrio del tabernáculo. Y como le decía hace un momento, todo lo que nosotros estamos viendo aquí en la palabra nos llena de alegría, nos llena de gozo, porque podemos ver a través de la palabra cómo el lino fino, blanco y resplandeciente nos representa a nosotros. Ya vimos la semana pasada cómo Dios como iglesia nos está dando la oportunidad de prepararnos para estar listos y listas para en cualquier momento que la trompeta suene, volamos con el Señor. Esa es una alegría, esa es una esperanza que tenemos en nuestro corazón desde que conocemos a Jesús, desde que nos entregamos a Jesús, desde que Él vino a nuestras vidas. Ahí empezó la preparación para nosotros, porque nos enteramos de todo lo que el Señor, de todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, y la que nos alegra y la que nos motiva a seguir adelante es esa. Él promete, Él se fue, pero también promete volver. Entonces nosotros nos estamos preparando para su venida, para su segunda venida. Nos estamos cada día llenando de su palabra, porque su palabra es la que nos mantiene a nosotros con mucha fe, porque estamos viendo todo lo que Él viene haciendo desde la antigüedad. Entonces eso nos llena de fe, nuestra fe cada día va en aumento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que hace que nuestra fe crezca, algo así como la Rahab. Si usted se acuerda, aquella mujer cuando fue utilizada por Dios para sus planes redentores, cuando iban a tomar la tierra prometida, cuando ayudó a Josué para ella ser parte de ese plan redentor. Ella venía escuchando todo lo que el Señor venía haciendo desde la antigüedad. ¿Y qué fue? Que su corazón, aunque era una mujer pecadora, su corazón se llenó de fe y de gozo. Es por eso que temió a Dios y decidió ayudar a aquellos espías. Así que nosotros en esta tarde, al oír la palabra de nuestro Dios, usted tema a Dios y créale a Dios, porque todo lo que el Señor viene haciendo lo hará también en estos tiempos, y lo estamos viendo. El Señor está dando, le decía el sábado, muchas señales, muchas maravillas aquí en esta tierra, para que nosotros veamos el propósito. ¿Cuál es? Que nosotros nos alleguemos a Jesucristo y recurramos a este tiempo de gracia para alcanzar misericordia y perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios nos enseña, bueno, a lo mejor usted se espanta o no sé, pero se lo voy a decir. La palabra de Dios en Apocalipsis nos enseña que para este tiempo viene una ola de calor, pero todo está en los planes y propósitos de nuestro Dios. Esa ola de calor es para que usted vea lo que Dios puede hacer, sus maravillas. El Señor está mostrando todo su poder, que Él tiene el poder en toda su creación, pero eso es con un propósito, para que usted vea y sienta el calor y vea dónde quiere usted ir después de la muerte, a un horno de fuego, o quiere ir a pasar la eternidad con Él allá en el lugar donde Jesús nos fue a preparar. Entonces, toda esta ola de calor que usted siente también está en el plan de Dios, para que usted se vuelva a Él y se arrepienta de sus pecados. Todo lo que está escrito aquí se está cumpliendo al pie de la letra, pero todo trae un propósito. Así como el tabernáculo tenía el propósito de mostrarle al pueblo de ayer y de mostrarnos ahora a nosotros ese plan redentor que ya se cumplió con la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, toda la palabra de nuestro Dios se cumple al pie de la letra. Por eso nosotros debemos estar contentos y alegres, porque si lo hizo ayer, lo hará también ahora. Todo tenía su plan y su propósito, y lo sigue teniendo. Lo que nos alegra a nosotros es que como iglesia estamos en los planes de nuestro Dios. Entonces, esta puerta, esta cortina de púrpura y carmesí
y lino torcido, pues reflejaban solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Evangelio de Juan capítulo 19 verso 2, dice: y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos. Eso era lo que le decían, porque era la verdad. El Señor nuestro Dios es el Rey de Reyes y el Rey de todo el mundo, no tan solamente de los judíos, sino también es nuestro Rey. Y dice la palabra que aquella cortina que estaba en la puerta era también de carmesí, de ese rojo intenso, estaba combinada con ese azul púrpura, y así estaba puesto esos colores. Ahora el rojo carmesí, ¿qué nos enseña? Bueno, pues si nosotros vamos ahí a Isaías capítulo 1:18, ¿qué dice ahí? Dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana cuando nosotros vengamos y nos pongamos a cuenta con nuestro Salvador. Si nuestros pecados son así de un rojo intenso, que tal vez usted dice: ¿quién va a quitar este pecado tan rojo, tan sucio que tengo aquí? ¿Quién lo va a quitar? Pues hay alguien que lo va a quitar, y ese alguien se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que desde la antigüedad ya nos anticipaba nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová, y nos decía que Él iba a quitar y a lavar todos nuestros pecados hasta que quedaran, dice aquí en Isaías capítulo 1 verso 18, que hasta que vengan a ser, dice, como blanca lana. Así es como nos ha dejado el Señor. Si traíamos todo invadido todo nuestro ser de pecado y era rojo, carmesí, penetrante, pues entonces con la venida del Señor Jesucristo, al ponernos a cuenta con Él, al arrepentirnos de nuestro pecado, Él ha dejado esos pecados como blanca lana. Y ya desde este tiempo de aquí de Éxodo capítulo 27, ya el Señor nos estaba diciendo lo que Jesús iba a hacer en esta tierra. Lo que Él ha venido a hacer es a purificarnos, a limpiarnos, a lavarnos, tanto que ese pecado queda como blanca lana. ¿No es maravilloso esto? Claro que sí, es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor en cada palabra que dejó escrita, ahí nos va revelando paso a paso ese plan redentor. Ahora que estamos conociendo el atrio, el patio de ese tabernáculo, ahora le pregunto a usted en esta tarde: ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro patio? Porque nosotros somos hoy el templo que aloja al Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro patio, nuestro atrio? Y ¿cómo entramos nosotros también al atrio, al patio del lugar donde nosotros hemos decidido adorar? Del lugar donde nosotros públicamente cada domingo, cada miércoles o los días que estén abiertos esos templos en este lugar. ¿Cómo entra usted? La palabra nos enseña ahí en el Salmo 100, verso 4, dice que nosotros debemos entrar dándole gracias a nuestro Dios. Dice así: dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es lo que nos dice el salmista, que hoy nosotros como iglesia, igual que ayer, debemos entrar a ese atrio, a ese patio, con acciones de gracias por la salvación recibida y con alabanza, porque el Señor habita en medio de la alabanza. El tiempo ya se me ha terminado, pero seguimos nosotros conociendo a este imponente tabernáculo que representaba la gloria de nuestro Dios, y vamos a seguir conociendo
ahora, si Dios nos permite, el próximo lunes vamos a ver el aceite para las lámparas que estaban en aquel candelero. Recordemos que eran 7 copitas que tenía aquel candelero, y en cada brazo, porque eran 7, había esas lámparas que se encargaban de iluminar todo el tabernáculo, y también representaban a nuestro amado Salvador Jesucristo. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Y la pregunta está en el aire: ¿cómo entramos hoy en este tiempo moderno al atrio, al patio? ¿O cómo luce el atrio, el patio del lugar donde usted se congrega? ¿Cómo luce? Porque en el tiempo de Jesús, cuando Jesús lo purificó, Él lo limpió de todo lo que había ahí. Esperemos que en este tiempo permanezca todavía limpio. Dios le bendiga y Dios le guarde, y lo espero próximo lunes, si Dios quiere, y próximo sábado 4 de la tarde en su programa Llamadas para Servir. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en tu programa Llamadas para Servir. Te esperamos en nuestra próxima emisión, aquí por Estéreo Unción 93.7 FM.